Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Venezuela trata de recuperarse de la tragedia causada el miércoles por dos terremotos casi simultáneos. ¿Por qué se produjo un fenómeno como ese? En Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia dictó ayer dos fallos que favorecen mucho al presidente Donald Trump. ¿En qué consisten? El triunfo electoral de Abelardo de la Espriella en Colombia hace pensar a algunos que América Latina ha girado a la derecha. ¿Es verdad esa tesis? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde León. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá. Es viernes 26 de junio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Venezuela seguía ayer contando muertos, buscando desaparecidos y evaluando los daños materiales después de los dos terremotos que la afectaron el miércoles por la tarde. Ocurrieron pasadas las 6, uno de 7,2 grados en la escala de Richter y el otro de 7,5. Lo grave es que se produjeron casi al mismo tiempo y casi en el mismo lugar. Solo 39 segundos los separaron y los epicentros fueron localizados a unos 13 kilómetros de profundidad entre las ciudades de Yumare y Montalbán, en el centro norte del país. ¡Está temblando! ¡Está temblando! Ante la evidencia del drama, la presidenta encargada Delcy Rodríguez decretó el estado de emergencia nacional. Y acompañada por su hermano Jorge, presidente del Parlamento, y por Diosdado Cabello, ministro de Interior y de Justicia, hizo más anuncios. Quiero anunciar que no habrá clases en los siguientes días de esta semana, así como que habrá suspensión de actividades no cónsonas con servicios esenciales. Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas, para atención de los heridos en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas. Al momento de grabar este podcast, el número de fallecidos no llegaba a 200, pero el Servicio Geológico de Estados Unidos, país que envió ayuda inmediatamente, llegó a afirmar que las víctimas pueden estar cerca de las 10.000 o incluso más. ¿Por qué se produjeron dos sismos consecutivos y cómo pudo incidir ese fenómeno en los daños humanos y materiales? Contactamos ayer aquí en Bogotá al geólogo Rodrigo León, profesor del Departamento de Ciencias de la Universidad de los Andes. Los sismos que ocurrieron ayer en Venezuela son particulares. Este tipo de eventos, cuando ocurren en lugares tan cercanos espacialmente, les denominamos doublets o dobletes sísmicos. Lo que pasa es que la corteza terrestre está dividida en tanto placas tectónicas como fallas geológicas, que las podemos interpretar como discontinuidades en la litosfera. Y estas discontinuidades lo que hacen es acumular energía y el esfuerzo de todas las placas tectónicas que se están moviendo alrededor. En esta parte de Venezuela, el sistema de fallas de Boconó, que es al que le estamos echando la culpa de estos dos sismos, básicamente está acomodando la deformación entre la placa Caribe y la placa sudamericana. Ahora, ¿por qué ocurrieron dos sismos? Bueno, una teoría que podríamos empezar a platicar es que el 7.2 detona el 7.5. Al estar tan cercanos, podemos entender que las fallas geológicas ya están a punto de romper.
Entonces esto pues a veces pasa. No es lo más común, pero tampoco es algo que no hayamos visto. Y esto tiene relevancia para los daños porque, bueno, al tener dos eventos tan cercanos el tiempo, con solo 39 segundos de diferencia entre ellos, pues lo que le va a hacer a las estructuras es aumentar el tiempo de la carga dinámica que las ondas sísmicas están ejerciendo sobre ellas. Y otro punto interesante también es la profundidad de los eventos. Al ser eventos tan someros, son muy ricos en ondas superficiales, y estas ondas superficiales son ondas muy grandes, son ondas de largo periodo, que son las que afectan principalmente a las infraestructuras. Entonces aquí se están combinando algunos factores, que hayan sido dos sismos, que han sido sismos superficiales, y también tenemos que empezar a pensar y evaluar cuál era la vulnerabilidad de las estructuras que se cayeron. Entonces, desafortunadamente, el país de Venezuela sufrió una conjetura de variables, ¿no? que aumentan la peligrosidad de este tipo de eventos. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia tomó ayer decisiones muy importantes en materia de inmigración. Ambas tendrán hondas implicaciones con respecto al gobierno del presidente Donald Trump, muy interesado en estos asuntos. Los fallos del alto tribunal fueron dados a conocer a lo largo del día y despertaron inmediatamente el interés de los medios de comunicación. Afectan a miles de personas que quieren entrar o permanecer en territorio estadounidense. We have breaking news. The Supreme Court has issued two major rulings on immigration. The justices are allowing President Trump to turn away asylum seekers at the U.S.-Mexico border. The Trump administration's immigration agenda had a pair of wins at the Supreme Court today. More breaking news. A Supreme Court ruling this morning allows the Trump administration to end TPS for Haitian and Syrian immigrants. Conviene recordar que 6 de los 9 jueces de la Corte son conservadores: el presidente John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Los liberales son Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. El tema de los fallos de ayer es realmente importante. ¿Por qué? ¿En qué consisten los pronunciamientos de la Corte Suprema estadounidense en Washington? Hablamos en esa ciudad con nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, la Corte Suprema de Estados Unidos ha dado 2 importantes victorias al presidente Trump que le permiten seguir adelante con sus restrictivas políticas migratorias. La primera decisión permite a la administración Trump ahora eliminar el TPS, el estatus de protección temporal para migrantes procedentes de Haití y Siria. El fallo, por 6 votos a favor y 3 en contra, de las 3 juezas progresistas, dice que esta no es una medida discriminatoria como alegaban las demandas y da luz verde a que el gobierno de Estados Unidos ponga fin a las protecciones legales de 350.000 personas de Haití y 6.000 de Siria, lo que podría llevar a deportaciones masivas. El Supremo ya permitió el año pasado que la administración Trump revocara el estatus de protección temporal a 600.000 venezolanos en Estados Unidos. Y ahora queda en el aire todo el programa del TPS, que nació en 1990 y protegía a más de 1 millón de personas de 17 países que migraron en circunstancias extraordinarias de violencia y desastres naturales, como Honduras, Afganistán o Nepal. Por otro lado, la máxima corte determinó hace solo unas horas, en una segunda decisión, que a partir de ahora solo se podrá pedir asilo una vez que se esté en territorio estadounidense, con un fallo que prohíbe las solicitudes de asilo en los puertos de entrada de la frontera con México. La Corte Suprema permite así, en una decisión también por 6 votos a favor y 3 en contra, que los agentes rechacen a los migrantes que busquen asilo en la frontera
y permite que la administración Trump retome una política migratoria muy polémica que nació durante el gobierno de Barack Obama, se expandió en la primera presidencia de Trump y quedó eliminada por el gobierno de Joe Biden en 2021. El alto tribunal da la razón ahora a la administración actual, que argumentaba que esta política es una herramienta de control migratorio fundamental que han usado presidentes de ambos partidos. Y aún queda otra decisión que se espera en los próximos días sobre un tema migratorio importante, que es el futuro del derecho a la ciudadanía de nacimiento, recogido en la enmienda 14 de la Constitución desde 1868, según la que todas las personas nacidas en Estados Unidos tienen automáticamente la ciudadanía, derecho que Trump buscó eliminar para los hijos de inmigrantes indocumentados con una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 y que ahora está en el aire, pendiente de la inminente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Las autoridades electorales de Colombia le entregaron ayer en Bogotá a Abelardo del Espriella la credencial en la que consta que es el nuevo presidente. El abogado penalista, outsider de derecha dura, derrotó el domingo al izquierdista dogmático Iván Cepeda. De la Espriella habló en la ceremonia. Comparó su victoria con alguna de Alejandro Magno. Dijo que si los criminales que están en negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro no aprovechan esa posibilidad, serán perseguidos cuando él se posesione el 7 de agosto. Y añadió en alusión a Cepeda. Mi rival tenía el apoyo del régimen, el respaldo de los terroristas, la financiación de los grandes y oscuros contratistas del Estado volcados a su favor, el impulso de los compradores de voto de siempre. Yo, en cambio, solamente contaba con Dios y con un pueblo exasperado por la opresión y decidido a no perder definitivamente su anhelada y fantástica libertad. Más allá de las implicaciones para Colombia, el triunfo de la Espriella parece darle alas a la teoría según la cual América Latina ha girado políticamente a la derecha. El caso más reciente de un país es el del Perú, que acaba de elegir como presidenta a Keiko Fujimori. Pero hay más ejemplos. Este año se han posesionado como presidentes Nasri Asfura en Honduras, Laura Fernández en Costa Rica y José Antonio Kast en Chile. En 2025, Daniel Noboa en Ecuador y Rodrigo Paz en Bolivia. Y en 2023, Javier Milei aquí en la Argentina. Con tantos nombres en la baraja, ¿giró realmente América Latina a la derecha? Se lo preguntamos ayer en Madrid al investigador principal del Real Instituto Elcano, uno de los más destacados centros de pensamiento de España, el historiador Carlos Malamud. Mire, Iragorri, todavía no hay un giro a la derecha consolidado en América Latina. De momento lo que tenemos son diversos triunfos de candidatos de partidos o movimientos de derecha o de extrema derecha. Y sobre todo que ganan las elecciones porque son la oposición a los gobiernos de izquierda ya establecidos. Este fue el caso, por ejemplo, de Kast en Chile, un presidente que se hace con el poder después de una gestión más que complicada y dudosa del presidente Gabriel Boric. Este fue el caso, por ejemplo, de Abelardo de la Espriella en Colombia, que gana por su antipetrismo importante y por el rechazo que Petro había generado en la opinión pública colombiana, o es el caso inclusive de Milei, donde la población argentina, harta de sufrir los efectos de la inflación y los efectos de la corrupción, apostó por un candidato de fuera del sistema para que intente solucionar los problemas. Pero, como lo decía, para poder hablar correctamente de un giro a la derecha, lo que hay que ver es si en el futuro los gobiernos actualmente en el ejercicio son reelectos. Por ahora el único candidato presidente de derecha que fue reelecto fue Nayib Bukele en El Salvador, con
prácticas no del todo democráticas, lo cual cuestiona de alguna manera esto, ¿no? Pero lo que ha primado hasta ahora, tanto a izquierda como a derecha, es el rechazo de las políticas públicas por fracasadas, esgrimidas por todos los gobiernos o por la mayor parte de los gobiernos en el poder. Para ver si este movimiento es estructural o coyuntural, necesitamos tiempo para ver si las opiniones públicas de los países aceptan lo que está pasando, necesitamos tiempo para saber qué es lo que va a ocurrir en noviembre, las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, y si Trump fracasa en su intento de controlar el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Representantes. Y habrá que ver también, después de la derrota de Orbán, un gran financiador de las opciones de extrema derecha, qué es lo que va a pasar con los apoyos europeos, incluyendo el de Santiago Abascal y de Vox. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Costa Rica, el ministro de Hacienda y ministro de la Presidencia, el expresidente Rodrigo Chávez, acaba de anunciar algo curioso, que para combatir la evasión contará con tecnologías del Mossad, el servicio secreto israelí. Todo indica que la cantidad de cigarrillo y de licores que entran de contrabando llega al 50% del total. Según Chávez, el plan le fue encomendado por la presidenta Laura Fernández, que trabajó con él en su gobierno. La crisis diplomática entre México y España pareció llegar ayer a su fin cuando el rey español Felipe VI visitó en el Palacio Nacional de la capital mexicana a la presidenta Claudia Sheinbaum. El monarca hizo una parada antes de ver mañana en Zapopan el partido España-Uruguay del Mundial de Fútbol. La crisis empezó en 2019, cuando el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le dijo por carta al rey que debía pedir disculpas por los excesos de los conquistadores hace 500 años. Y bajó de temperatura el pasado mes de marzo, cuando Felipe VI dijo en Madrid que en ese tiempo se cometieron muchos abusos. El calor continúa batiendo récords en Europa. En el Reino Unido, los 36,4 grados Celsius de Somerset se convirtieron ayer en la temperatura más alta a escala nacional en un mes de junio. Lo mismo pasó en Suiza, donde los 38 en Basilea dejaron atrás los 37 grados registrados en 1947. En Francia, gran parte del país seguía en alerta. Además, todo el tiempo se recuerda que en el verano de 2003, las altas temperaturas causaron la muerte de más de 12.000 personas, en su mayoría gentes de edad avanzada. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.